Imagina que estás en tu casa tranquilo, como cualquier otro día. Pronto alguien entra y empieza a golpearte. Te deja lleno de hematomas, te apuñala varias veces. Sangre se queda regada por el suelo, en las paredes y hasta en las cortinas. Todo se tiñe de rojo. Pronto caes en el piso, te estás desangrando. Y lo último que ves es a tu hija de apenas 1 año y 8 meses tratando de abrazarte. Como si pudiera salvarte. Se acuesta en tu pecho y no se mueve más de ahí. Tanto así que llega la noche y termina con hipotermia encima de tu cadáver. Mi sobrinita vivenció sus ojitos, vieron cómo la mató. Te voy a mandar a pegarte terrible brígido, Mar, te vayan a meterte la pistola por las. Mi hermana escribió muchas veces en Facebook que necesitaba ayuda, nadie la escuchó. Le reitero, no tenemos hasta ahora ningún antecedente, ya sea testimonial, ya sea científico-técnico, que permita situar a una persona concreta en el lugar de los hechos. Solo pensar todo lo que ella sufrió. O sea, era solo llegar, mirarla y ya sabíamos que la habían pegado. Fallamos absolutamente. Y esto tiene que ser un ejemplo. Como un niño, traerlo a la fuerza, que no, te vais conmigo y esto no lo hice. Y me culpo. Así encontraron a Vania Zúñiga, muerta y desnuda en el piso de su casa. Un crimen brutal, pero también lleno de preguntas, porque hasta el día de hoy no hay culpables. No hay huellas del agresor, pero sí hubieron muchas denuncias. Porque Vania fue golpeada durante 2 años por su pareja. Y el sistema y la familia, como tantas veces, no estuvieron ahí. Vania Zúñiga tenía 27 años, vivía en Viña del Mar y era madre de 2 hijos, cada uno con un padre distinto. Uno de ellos era Daniel Ortega y el otro Alfonso Flores. Para mantener a sus hijos, Vania trabajaba como bailarina en un café. Obviamente su vida no era fácil, pero ella hacía todo lo posible por salir adelante. Era una mujer alegre, sensible y muy dedicada a sus hijos, especialmente a su hija más pequeña, que el día del crimen tenía 1 año y 8 meses. Vania era una mujer con carácter, pero también tenía una dulzura que todos notaban cuando la veían cuidando de sus hijos. Durante 2 años, Vania vivió una relación violenta con Daniel Ortega, el padre de su hija menor. Él la golpeaba, la amenazaba, la controlaba. Entonces ella lo denunció varias veces. Fue a Carabineros, pidió ayuda, hasta consiguió una orden de alejamiento. Hizo todo lo que supuestamente hay que hacer, pero nada funcionó. El sistema la dejó sola. Y con el tiempo, también su familia empezó a soltarla. Su hermana, al verla volver con Daniel después de un episodio de violencia, dejó de hablarle y su padre también se alejó, como si ya no supiera cómo ayudarla. Te voy a mandar a pegarte terrible brígido, Mar, te vayan a meterte la pistola por las. Andan todas tapadas en seo, cochinas, salgan alguna vez de su vida del cerro, hijas de la. Muchas veces, cuando una mujer vuelve con su agresor, la gente alrededor juzga, piensa que ella lo permitió, pero lo que no se entiende desde afuera es que eso forma parte del mismo ciclo de violencia, porque los agresores no solo te golpean, también manipulan, lloran y se arrepienten, y eso genera una gran confusión en la persona. Se crea una dependencia emocional muy grande. La víctima, en medio del miedo y la esperanza, empieza a pensar que todo puede cambiar, y cuando además te dejan sola o solo, sin redes, sin apoyo, es mucho más difícil salir de ahí. Vania sabía que su vida estaba en peligro, lo sabía tanto que lo escribió. El 30 de julio del 2017 publicó en su Facebook un mensaje clarísimo que decía: quiero dejar en claro que si me mata, yo hice cada denuncia, pero el CERNAM y la Bachelet son una burla para las mujeres violentadas. El papá de mi hija me sigue amenazando de muerte. Esto lo dejó escrito públicamente, pero aún así nadie la protegió, nadie hizo nada. La situación siguió empeorando. Hasta los vecinos también sabían lo que pasaba, pero no se metían. Escuchaban las discusiones, sabían que Daniel la amenazaba, pero como suele pasar en estos casos, todos callaban. Pero Vania estaba saliendo de este ciclo de violencia, cuando 14 días antes de que llegara el fin de su vida, había empezado una nueva relación, pero la violencia pudo más, y pronto llegó el terrible día, el 28 de agosto del 2017. Ese día, Vania no fue a buscar a su hijo mayor, algo totalmente fuera de lo normal para ella. Su expareja, Alfonso Flores, se preocupó, por lo cual fue a buscarla a su casa, y lo que encontró fue una escena espantosa. Vania estaba muerta en el suelo, desnuda. Tenía el rostro desfigurado, múltiples heridas cortopunzantes, hematomas, y la casa estaba desordenada. Los televisores en el suelo, las paredes y los muebles llenos de sangre, y lo más desgarrador, su hija, de 1 año y 8 meses, estaba encima de su cuerpo, acostada sobre su pecho, con signos de hipotermia. Había pasado toda la noche entera abrazando el cadáver de su madre. Lo que la policía no sabía en ese momento era que el mismo día antes de la muerte de Vania, Daniel había estado enviando mensajes a Alonso, casi presumiendo de lo que haría. El Daniel me empezó a llamar de un teléfono que le había robado a la Vania, porque de ahí me llamaba ella.
De ahí él me mandó un mensaje, me decía que te dije un día que iba a cobrar mi plata y cosas así. Después de ver esa escena con la policía en el lugar, Alonso llamó de inmediato a Daniel Ortega y él, en tono de burla, se lo dijo con una frialdad que parece imposible. Yo cuando encontré a la Vania lo llamé por teléfono a este weón, del celular, y me contestó. Y ahí yo le digo, weón, matarte a la Vania. Y el weón me dice, a lo bio nomás, a lo bio nomás. Me dijo, y así mismo te voy a ir a matarte a vos y te voy a ir a matarte a toda tu familia, me dice este weón. Y ahí en ese momento le suena la radio al carabinero que está al lado mío. Y este weón me cambia el tema y me dice, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me habláis? Mataste a la Vania, weón, ¿de qué me habláis? Me decía, ¿de qué me habláis? Y me corta. Pero no bastó que Daniel Ortega tuviera denuncias previas por maltrato y violencia contra Vania. Incluso con esos antecedentes y sabiendo que había medidas cautelares vigentes, la investigación fue un desastre desde el primer día. El teléfono de Alonso fue incautado por la Policía de Investigaciones. Tenía pruebas importantes, mensajes, datos, pero el aparato se perdió. Entre el traspaso del fiscal Pablo Alvendaño al nuevo fiscal Fernando Hood, el teléfono simplemente desapareció. O sea, ese aparato no está en poder de la Fiscalía ni de la Policía. En este momento no está en poder de la Fiscalía ese aparato. O sea, se extravió porque la persona dice que lo entregó y que todavía no lo recupera. Tendríamos que estar a lo que él dice. Yo le puedo decir que el aparato no está en poder de la Fiscalía. Las pericias en la escena del macabro crimen no arrojaron huellas y según el fiscal no hubo pruebas científico-técnicas concretas que demostraran que alguna persona estuviera en el lugar. También se incautaron los teléfonos de Vania y Daniel, pero sospechosamente Daniel tenía ambos teléfonos, los cuales fueron enviados incluso a Estados Unidos para ser analizados, pero no se obtuvo ninguna prueba concluyente. Esto también puede pasar en muchas policías del mundo, que al ser solo un civil más, no hacen su trabajo como deben. Quizás por apuro, quizás porque no tengan las competencias o también las tecnologías necesarias. Por lo cual muchas de estas investigaciones suelen quedar en impunidad. Pero lo más increíble es que cuando se trata de una persona con dinero, milagrosamente aparecen todas las tecnologías, hacen bien su trabajo y ahí sí funcionan estas instituciones. Daniel Ortega hasta hoy dice que es inocente del crimen. Mucha gente que está hablando cosas sobre mí sabe cómo eran las cosas realmente, saben que Vania a mí me buscaba, saben que yo a Vania por 2 meses, 1 mes y medio no le hablaba. Vania llegaba a llorarme, a suplicarme, sus amigas me hablaban, las mismas amigas que están denunciándome a mí, y decirle a la gente que no se deje llevar por las primeras versiones, porque aquí aún no hay nadie imputado, no hay nadie en investigación, esto recién está empezando y yo estoy quedando súper mal, con todas sus letras soy inocente. Nadie nunca fue formalizado por el asesinato de Vania, pero lo irónico y trágico es que sí fue condenado a cadena perpetua por otro delito gravísimo, una viralización con robo, con intimidación a otra mujer y amenazas. Daniel Ortega está preso en la cárcel de Viña del Mar, pero no por lo que le hizo a Vania, y así se lo hizo saber él mismo cuando llamó al padre de Vania. Me dice, yo estoy pagando por esto lo que hice yo, pero yo quiero que usted sepa que yo no fui que maté a su hija. Me dijo, yo la golpeé, sí, todo eso yo lo reconocí cuando me llevaron juzgado de familia por violencia intrafamiliar, yo todo eso lo reconocí, pero yo no la maté, me dice. Todo indica que el culpable es Daniel Ortega, pero si fue otro el asesino. Por ejemplo, Lucas investigó su nueva relación antes del crimen, o al mismo Alonso, expareja de ella, quien entregó su celular a la policía, pero la fiscalía dice que fue retirado por él mismo. Podría estar mintiendo, aunque él lo niega. Lo que sí se sabe es que el caso de Vania no es un caso aislado, no murió por sorpresa, fue la consecuencia de una violencia sostenida, denunciada, pero también ignorada. Fue el resultado de un sistema negligente, de una policía ineficaz y de una fiscalía que perdió pruebas claves. Pero también la familia falló y se alejó cuando más la necesitaba, y todo su entorno cayó cuando sabían lo que pasaba. Vania fue abandonado por todos, y eso también mata. Si te gustó este video, suscríbete para ver más casos como el legado del mal se extiende por todo el mundo. Como el caso de una odontóloga que por venganza mató a un hombre inocente y lo hizo por equivocación. Te dejo el video por aquí y recuerda, si estás en problemas, siempre es mejor pedir ayuda. Nos vemos allá. Por favor. Ella decide perseguir al delincuente con su automóvil. Que no lo matará en la vía pública. ¿Hasta qué punto la desesperación nos hace cruzar la línea? Imagínate que vas conduciendo con tu mente en 1000 cosas. De repente...